Se aprueba en comisiones del Senado la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Televisa, TV Azteca y otros medios están furiosos porque les tumba millonario negocio con el gobierno de Trump. En fuertes discusiones y casi llegan a golpes, los senadores aprueban nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Con esto se tendrá en México Internet gratuito en espacios públicos, mayor accesibilidad digital, impulso a radios comunitarias, y se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, eficaz, austera y justa. Prohíbe la propaganda discriminatoria y política extranjera. Con 77 votos a favor de la 4T y 30 en contra de la oposición, el Senado aprobó esta nueva ley que tiene como eje un enfoque social para el uso del espectro radioeléctrico. Además, se establece la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como el nuevo órgano regulador del sector. Una reforma que garantiza la inclusión digital, fortalece derechos y combate los abusos del poder económico. Después de un amplio diálogo donde se dijeron de todo y casi llegaban a golpes, el Senado aprueba esta nueva ley de telecomunicaciones. Queridas familias mexicanas. Es una moción de orden, presidente. Adelante. Entendemos que construir en la pluralidad es algo complejo. Somos una nación democrática y usted ha sido un demócrata, aunque a la oposición a veces no les guste. Yo creo que vamos en esta etapa a una importante ley que vamos a aprobar y el ambiente está un poco tenso, un poco nervioso, pero también lo que no podemos permitir es que por la puerta trasera han introducido más de 6 megáfonos los compañeros de la oposición y yo creo que le tienen miedo a la tribuna porque no son capaces de debatir. Entonces yo conmino a que nos den las garantías y la seguridad a este pleno para que se conduzca de altura, y les pido a mis compañeras y compañeros de oposición que en la desesperación entiendo que quieren usar el megáfono, pero no, que usen la tribuna como debe ser. No estamos en la vía pública, estamos en el Senado de la República, que representa los sentimientos más importantes de esta nación. ¿Es cuánto? Sí, un momento. Senador Añorbe, efectivamente la senadora Telles fue aludida. ¿Me permite que intervenga antes? Adelante, senadora Telles, tiene la palabra hasta por 2 minutos. Por alusiones. Sí, adelante. Hace un momento hablaban sobre el respeto. Y sí, debe haber respeto entre todos, pero debe haber límites. Yo jamás voy a aceptar el ofrecimiento de la mano de Adán Augusto López, por ejemplo, que el otro día fue a mi escaño a ofrecerme la mano y yo no se la di, porque yo no trato, ni dialogo, ni acepto manos de los narcopolíticos. Este es el tema más importante en términos económicos y políticos para México. Esto prueba que Narcomorena operó para el cártel de Sinaloa para producir fentanilo desde la propia oficina de López Obrador a través de Romo. La acusación de Estados Unidos es muy seria. Bancada de mafiosos. Tiene la palabra el senador Marco Cortés, que fue aludido primero, y luego el senador López Hernández. Está por 2 minutos, senador Marco Cortés. Gracias, presidente. Adelante. Qué poca memoria y qué poca vergüenza tienen. Miren, a ver si recuerdan quién es este personaje con un megáfono. Su coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Y a ver si recuerdan quién es este otro con otro megáfono. El presidente del Senado de la República, autoritario que tenemos hoy, con un megáfono.
A ver, no es un señalamiento para que sea visto como una amenaza. Es una advertencia de un derecho, del derecho a ser escuchados, a hablar, a debatir. Es lo mínimo que nos merecemos. Si no escuchan nuestras razones, mínimo escuchen nuestras palabras. Y yo por eso aceptaba la moción que hacía nuestra presidenta de la Comisión de Gobernación al orden, al respeto. Pero ¿qué fue lo primerito que hizo? Lo primero que hizo el coordinador del grupo parlamentario de la mayoría, nuevamente faltarle al respeto a un servidor. Lo dije aquí. El respeto es un camino de ida y vuelta. Se da, pero también se otorga. Y hoy lo que necesitamos es decirle a las y los mexicanos que tenemos la altura, la preparación para ser senadores de la República y que sabemos hablar con claridad, pero que aquí, aunque no coincidan con lo que alguien exprese, tiene que ser escuchado. Y por eso yo me sumo a la moción que hace Alejandro Moreno respecto a que cuando alguien esté aquí en tribuna, se le escuche hasta el final, aunque no se coincida, porque ese es el derecho del parlamentario. Y sean ustedes, que son la mayoría, los que no se presten a que se hagan un desorden cuando esta sesión iba transcurriendo bien. Aún en las diferencias, era una sesión que transcurría bien hasta que la mayoría no permitió que la senadora Lili Téllez pudiera expresar su mensaje. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias, Presidenta. Pues a propósito de los que hablan de memoria, quisiera pedirle, Presidenta, hice entrega de 2 fotografías. Para ver si es posible, la puedan Sí, es una moción de ilustración. En las pantallas del Senado. No somos los únicos que desde hace años gritábamos que es un honor estar con Obrador. No somos los únicos que cuando nos encontramos Andrés Manuel López Obrador, senador desde Adán, luego, ¿nos permite para exhibir las fotografías o ahí adelante la moción de ilustración? ¡Ay, qué ternura! Creo que hay otra, ¿no? ¡Ay! Y también hay otra de dirigentes de otros partidos y hay grabaciones. Pero bueno, más adelante, porque esto todavía para largo. Y yo nada más quiero reiterar a la Asamblea. Yo siempre tiendo la mano, sobre todo a los que tienen alguna discapacidad. Por eso yo reitero, a las locas y los locos hay que tenerle mucha consideración. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Manuel Añorbe. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. También lo aludieron, senador Noroña. Adelante. Sí, solamente para decirle, Presidenta, que con extrañeza vemos a las compañeras y compañeros atrincherados en la mesa directiva. Realmente que nadie se preocupe, porque este es un falso debate lo que están generando algunos de la mayoría. Nosotros lo que queremos es debatir, empezar con la ley de telecomunicaciones, seguir obviamente con esta sesión extraordinaria, y pareciera que aquí es competencia de megáfonos, de fotografías, y por supuesto ojalá no se convierta en una competencia de insultos, y que ojalá sea una competencia de permitir hacer el uso de la palabra de manera ordenada, álgida, como es en este Senado de la República, pero que continuemos con la sesión, que esto es lo que queremos pedirles, y no se asusten,
porque los megáfonos están aquí y sí se los decimos, porque si no nos quieren dejar hablar, pero si nos permiten hablar, pues se acabó la litis y vámonos a seguir con esta sesión. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, senador Añorbe. Tiene la palabra el senador Fernández Noroña por alusiones. Gracias, senadora presidenta. Yo debería cobrarles derechos de autor si fuera cierto que traen megáfonos porque yo los usaba. Cuando yo era diputado la primera vez, Emilio Choyfed, que presidía la Cámara, decía que en el reglamento dice que puedes hacer el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Y él decía que solo 3 por su puritita determinación. Y yo le explicaba que es el orador el que determina si habla 1 segundo o hasta 5 minutos. Consta esta asamblea que cada que me han reclamado el tiempo del reglamento lo he respetado. Me han dicho, se acordó 5, ¿no? Tienen que ser 10, dice el reglamento 10. Todas las condiciones reglamentarias, inclusive la alusión sobre alusión, que no querían respetarla, en mi presidencia se ha dado. Pero yo rechazo que la oposición quiera compararse con lo que hacíamos nosotros cuando éramos oposición. Porque nosotros nos jugábamos la vida y ustedes no arriesgan nada, absolutamente nada. Cuando yo le dije a Genaro García Luna de frente que era un narco, que estaba vinculado al Chapo Guzmán, que era un criminal peligroso, no se lo mandé decir y yo sabía que era verdad. Y decían que yo le faltaba al respeto y hoy Genaro García Luna está preso en Nueva York por vínculos con el Chapo Guzmán, como debe acabar Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y se lo dije con mucha firmeza y con mucha determinación, de frente, sin recaderos. ¿Ustedes en qué se exponen con todas las majaderías que le dicen a la compañera presidenta? ¿En qué se exponen con todas las majaderías que le decían al compañero presidente López Obrador? ¿En qué se exponen con lo que vengan a decir aquí que somos una bancada de mafiosos? No se exponen en nada. Pueden buscar reventar sesiones, pueden faltar al respeto, pueden injuriar, pueden denostar y saben que no les pasa nada porque viven en un país de libertades que le costó la vida a muchos compañeros y compañeras nuestras y a la cual ustedes no han aportado absolutamente nada. Pandilla de farsantes. Gracias, senador. Vamos a ver, compañeras, compañeros, vamos a darle. Con su permiso, presidente. Adelante. Aquí se ha dicho, y es cierto, que no hay texto sin contexto. Y creo que hay que recuperar el contexto en el que nació el dictamen que hoy estamos votando. Hace 2 meses estaban al aire anuncios en la televisión mexicana, muchas gracias, pagados por el gobierno de Estados Unidos, que con toda claridad atentaban en contra de la dignidad de las y los migrantes mexicanos. En ese contexto, con el pretexto de que el gobierno de Estados Unidos estaba pagando anuncios que iban en contra de la dignidad de nuestras paisanas y paisanos, se nos planteó la necesidad urgente, dijeron, de hacer una reforma a la ley de telecomunicaciones. La noche del 23 de abril, por ahí de las 10:30 de la noche, publicaron el dictamen. Y para nuestra sorpresa, no implicaba reformar 3 artículos, implicaba una ley completa de 310 artículos. Entonces quedó clarísimo que el argumento de que había que detener esos anuncios había sido una mentira, una farsa, un embuste, una trampa. 3 de los 310 artículos tenían algo que ver con prohibir la propaganda extranjera pagada. Estudiamos como pudimos en la madrugada esa ley y denunciamos en la comisión del día 24 de abril todas las atrocidades y barbaridades que contenía aquel dictamen. Señalamos que el artículo 109 le iba a dar el poder en este país a una persona, fíjense nada más, de bloquear las plataformas digitales, de bloquear tu cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, tu canal de YouTube.
y nos dijeron que estábamos magnificando, que eso era falso, que la magnificación es mentira. Se atrevieron inclusive a decir que ese artículo 109 solo se refería a plataformas comerciales y que únicamente iba a ser usado en contra de aquellos que no pagaran impuestos. Tan teníamos razón que en el dictamen que hoy se está proponiendo ya no existe el artículo 109. Denunciamos también que había violaciones flagrantes, burdas, vulgares al capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio, lo cual iba a meter en un brete a la economía mexicana. También dijeron que estábamos acudiendo a la magnificación y a la mentira. Tan teníamos razón que ya no existen el 56, 57 y 58. La nueva versión, 78, 79 y 80, corrige los vicios fundamentales que contravenían el capítulo 18 del TEMEC. Denunciamos que con el pretexto de prohibir los spots, la propaganda extranjera, estaban censurando los noticiarios de cadenas internacionales, por ejemplo CNN, y también dijeron que estábamos mintiendo. Tan teníamos razón que ya se corrigieron los artículos 201 y 202 para que ya no se requiera autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación para que pueda transmitirse un noticiario de una cadena extranjera. Y denunciamos quizá lo más grave de todo, esta locura de concentrar todo el poder del regulador en materia de telecomunicaciones en una sola persona. Era de veras demencial darle a un individuo el poder para otorgar concesiones, para revocar las concesiones. Tan teníamos razón que hoy se plantea que sea un órgano desconcentrado, colegiado, que los integrantes sean propuestos por la presidenta y que sea este Senado por mayoría calificada quien lo ratifique. Por supuesto que no está al nivel de un órgano constitucional autónomo, pero es un reconocimiento tácito, diría yo expreso, de que lo que ese día estábamos denunciando era absolutamente cierto. Los dobló la presión ciudadana. Nuestro trabajo fue simplemente denunciar la trampa vulgar, pero fue la gente, fueron los ciudadanos en sus redes sociales los que pusieron a temblar al gobierno y por eso detuvieron la votación de ese dictamen hace 2 meses. Se convocaron una serie de conversatorios. Aquí presencialmente estuvieron 89 personas, pero más o menos 100 adicionales enviaron sus propuestas por escrito. No había tiempo para recibir a toda la gente que quería participar. Después de los conversatorios se presenta un nuevo dictamen. Ayer repiten la trampa, repiten la chicana. La noche previa publican el dictamen nuevamente, pasadas las 10 de la noche, para que no tuviéramos tiempo de revisar las más de 250 páginas. Planteamos ayer con enorme claridad en la comisión que celebrábamos los avances, pero que seguían destacando 2 aspectos que eran absolutamente inaceptables en un país que se preciara de ser democrático. Primero, el antiguo artículo 160, que permite solicitar la geolocalización en tiempo real de todos los equipos terminales, es decir, de los teléfonos y por lo tanto de los ciudadanos, sin que se requiriera una orden judicial. Eso es un estado espía, un estado policial, un gobierno con el poder de saber dónde estás, con quién te reúnes, a qué hora sales de tu casa, dónde te hospedas, porque tiene acceso a tu geolocalización en tiempo real sin orden judicial. Dígame usted. Usted no le pregunta a nadie, usted siga con su intervención. Sí, creo que senador. me quiere preguntar algo. Bueno, no le adivine el pensamiento a nadie. No, me está gritando. ¿Quién está gritando?
La senadora, si alguien quiere hacer una pregunta, Nadie con todo quiere gusto. hacerle una pregunta, senador. Bueno, muchas gracias. Entonces, que no me griten. Artículo 183. Le da facultad al gobierno de solicitarle a las compañías de telefonía la geolocalización en tiempo real de estos aparatos, por lo tanto de la gente, sin necesidad de una orden judicial. Y segundo, la suspensión de transmisiones. En la ley de 2017, la que hoy está vigente, cualquiera que sepa leer reconoce que solo hay un supuesto para que el gobierno pueda suspender una transmisión: que si estás viendo la televisión se ponga en negro la pantalla. Y esa única circunstancia que contempla la ley actual es que se violen los derechos de las audiencias infantiles. Y tiene toda la lógica del mundo. Si en el horario en el que hay millones de niñas y niños viendo la televisión se transmite algo que no es apto para ellos, se debe poder suspender la transmisión. Resulta que en la versión que hoy se va a someter a votación, lo hacen extensivo a cualquier violación a los derechos de audiencia, lo cual es una barbaridad, porque si leen el 250 fracción primera, por poner un solo ejemplo, es derecho de las audiencias recibir contenido que refleje el pluralismo ideológico. Si a juicio de la nueva comisión lo que se está transmitiendo en televisión o en radio no refleja el pluralismo ideológico, pueden suspender la transmisión. Geolocalización en tiempo real, poder para suspender transmisiones, eso es censura, eso es autoritarismo. Ayer nos abstuvimos en la comisión y acordamos abrir el espacio al diálogo y nos pidieron una propuesta por escrito. Entregamos por escrito algo que era absolutamente sensato: que para la geolocalización se requiriera una orden judicial y que en términos de suspensión de transmisión prevaleciera la ley de 2017, es decir, solo cuando se violan derechos de audiencia de las infancias. Nos dijeron que parecía sensato el planteamiento, pero ganó la vena autoritaria. Pudo más la vena autoritaria, pudo más el impulso de decir: aquí nosotros, sin orden judicial, queremos saber en tiempo real dónde están los ciudadanos. Ganó la vena autoritaria de querer suspender transmisiones, aun cuando no se trate de asuntos que afectan a las niñas y a los niños. Yo lo digo con enorme pesar, porque queríamos acompañar, porque queríamos mejorar el dictamen. No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos. No podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda. Lo denunciamos. Era la ley censura y la ley censura se queda, y por eso nuestro voto será en contra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Anaya Cortés. El grupo parlamentario de Morena dividió en dos su tiempo de participación. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario Morena, por 5 minutos. Ánimo. Dice que a pesar de la buena voluntad de compañeros que hicieron el esfuerzo por abrir este espacio democrático desde un inicio de este debate reciente, que yo ayer decía no es un debate de hace 2 meses, un debate de muchos años, porque esas son las posturas que ha habido en el país.
dos posturas opuestas y contradictorias una con la otra. Y yo decía que esta inconformidad, era parte de una estrategia. No hay razón, no hay pasión popular en lo que ustedes defienden. Han querido desviar el debate acusando que esta ley es una herramienta de control. Nada más falso. Esta ley no espía, no persigue, no censura. Lo que hace es garantizar que el Internet y la comunicación sirvan al pueblo, no a los intereses de unos cuantos. No estamos en esta etapa de modernización del país cuando los presidentes del bloque conservador se agarraban las concesiones de la comunicación para hacer sus negocios. No estoy hablando nada más de Alemán y Televicentro, no nada más estoy hablando de Carlos Salinas de Gortari con Salinas Pliego cuando agarran la concesión de la Imevisión. En la más reciente, en la que estuvieron ustedes, cuando le entregan el espectro radioeléctrico a los privados internacionales y nacionales con la supuesta apropiación que hacen de la banda ancha. Esa es la diferencia. Y por eso se van a quedar solos, porque ni siquiera los magnates de la comunicación van a estar interesados en lo que ustedes, como dejaron solo a Peña Nieto al final, como él mismo lo reconoce, lo volvieron el payaso de las cachetadas cuando ya no servía, a pesar de que él dice que había entregado todo a los dueños de los medios de comunicación. Eso como experiencia y para que tengan, para que aprendan, como decían por ahí. Obviamente que lo que se ha hecho en esta cuarta transformación, porque a diferencia de ello está un Andrés Manuel López Obrador, una Claudia Sheinbaum, que lo que se está buscando, y ese es el tema de fondo, el día de hoy, estar en una decisión que marque un cambio profundo en la vida cotidiana de millones de personas, hombres, mujeres, infancias, adolescencias, una iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que garantice derechos de igualdad y justicia, porque se trata de garantizar lo que allá es hoy indispensable, el acceso al Internet, a la comunicación libre y a servicios digitales sin discriminación. Por eso esta nueva ley es la respuesta concreta a los millones de personas, no de los últimos 60 días, de estos debates históricos que la derecha conservadora, gandalla, oportunista, que se hace de lo que no son dueños, porque todas estas concesiones son del pueblo, es lo que quieren, es lo que les duele y lo que no va a funcionar. Y obviamente nosotros estamos en esta búsqueda de una transformación digital que no puede dejar a nadie atrás. Esta es la verdadera revolución de las conciencias que se está buscando. Y se ha avanzado, porque quiero decirles nada más que del 18 al 24 se pasó de 13,000 comunidades a 141,000 localidades, más del 1000%, para que la red pública de la Comisión Federal de Electricidad y Telecom comunicaran a estas comunidades. Se repartieron cerca de 3 millones de tarjetas SIM con datos y llamadas gratuitas, porque de nada sirve llevar la red si les llevas a un costo inaccesible. Por eso no basta con lo que ya hicimos. México necesita avanzar con paso firme, y esta ley nos va a dar los instrumentos para seguir construyendo un país más justo, más moderno y digno para todas y todos. No estamos aprobando, culmino, una ley más. Estamos dando un paso decisivo hacia la igualdad digital, hacia la soberanía tecnológica y hacia una verdadera justicia comunicacional, porque el Internet no es un lujo, es un derecho, y porque una nación fuerte es una nación conectada, informada y libre. Y no quiero ignorar
y me anima mucho que hoy sectores de la oposición que son importantes han dado muestras de responsabilidad política y han entendido que esta reforma beneficia al país entero, y esto hay que aplaudirlo con mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias, senador. Sigue en el uso de la palabra el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra hasta por 5 minutos. Presidente, antes de iniciar mi intervención, le quisiera solicitar respetuosamente una moción de ilustración a efecto de que pudieran presentar un video muy breve. Con mucho gusto. Gracias. Otórguese la moción de ilustración solicitada por el senador Moreno. Necesitamos un momento porque lo acaban de entregar, no lo entregaron antes, entonces un momento. No, quiere el senador Moreno que se presente al inicio, así es que mientras resuelven el tema técnico, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez solicitó un minuto de silencio por los crímenes de Aguas Blancas, así es que esta presidencia lo otorga. Muchas gracias. Ahora concedemos la moción de ilustración solicitada por el senador Moreno. Adelante. Democrática que he conocido en el mundo, Porque no ha empezado. Dictadura, como Está muy bajo el volumen, repitan el video, por favor. ¿Cuándo van a tener oportunidad al con principio. los pocos votos Si que regresan el video al principio. incidir sobre la democrática que he conocido en el mundo, Porque en una dictadura, como ustedes afirman, y en ese sentido autoritario, ¿cuándo van a tener oportunidad? A ver, un momento. Con los pocos Regresen votos que el video representan, al inicio, por favor. incidir sobre las decisiones de las grandes mayorías? Retiren el video y regrésenlo al principio. Democrática que he conocido en el mundo, Porque en una dictadura, como ustedes afirman, y en ese sentido autoritario, ¿cuándo van a tener oportunidad, con los pocos votos que representan, incidir sobre las decisiones de las grandes mayorías? Presidente, le solicitaría, y puedo iniciar mi intervención, veo que el tema técnico no inicia el video donde debe iniciar, porque lo vimos en reiteradas ocasiones y es clara en el video donde se dice de manera contundente que Morena es una dictadura. Entonces, lo que quiero es que inicie dónde está el video para que la Asamblea lo pueda conocer. Sí, el problema, como consta, siempre se ha otorgado la moción de ilustración. Acaban de entregar el video y han tenido problemas, entonces seguimos esperando a que se resuelva. Yo no tendría inconveniente si esta Asamblea, porque parte de la palabra que vamos a tener es para ilustrar con la ley también de medios lo que se va a concretar. Democrática que he conocido en el mundo, Porque en una dictadura, como ustedes afirman, y en ese sentido autoritario, Presidente, ¿cuándo van a tener oportunidad, para darle agilidad con los pocos votos al debate, si me permite, incidir sobre antes las de decisiones que las grandes ya mayorías? vimos que es el senador Cantón Cetina en el debate. Un momento, senador Chavira, y como hay problemas técnicos, antes de que inicie el tiempo de la intervención del senador Moreno, él nos va a decir exactamente la parte que no está pudiendo reflejarse en el video. Es así, ¿verdad? Así es correcto. Adelante. No, adelante, senador. Ok, entonces lo único que dejaría constar, presidente, es que sí van a poner en la parte completa de la intervención en su momento del senador Óscar Cantón. Sin ningún problema. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, con el permiso de la presidencia,
Desde esta tribuna lo dijimos con mucha claridad, con mucha puntualidad. El voto del grupo parlamentario del PRI será en contra de esta aberración jurídica que han llamado la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque esta no es una ley. Es claro que lo que se presenta aquí es la guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial, y deja claro que es una ley censura. Es parte, como se ha dicho aquí, de un Big Brother del bienestar para controlar la vida, la palabra y lo que diga cada ciudadano. Hoy, Morena y sus aliados están escribiendo uno de los peores capítulos de la historia de México. Este sueño es el sueño de cualquier régimen dictatorial: controlar a todos los medios de comunicación, acallar a la oposición y no permitir que las y los ciudadanos y los medios de comunicación puedan ser los vehículos para expresar las ideas. ¿Qué hicieron? Simular consultas. ¿Qué hicieron? Dar a tole con el dedo al pueblo de México con su narrativa para decir que iban a consultar. También proponen una comisión reguladora, una comisión que no regula nada, como lo hicieron con su refinería, con el aeropuerto. Está claro, tener un títere subordinado en una agencia de transformación digital que esté sometido al gobierno de la República. Pero lo más grave es que es la censura institucionalizada. Suspender la oportunidad de que haya un equilibrio democrático para debatir y discutir y que el pueblo de México esté informado. La facultad de suspender transmisiones sin orden judicial. Es la ley censura. Ni Maduro, ni Chávez, ni Ortega se atrevieron a tanto. A partir de ello, Morena podrá censurar toda la oportunidad del pueblo de México de informarse. Hoy lo que quiere Morena es una ley para que nadie lo critique, para que nadie opine, y para los que hablen a favor del régimen tendrán el apoyo permanente hasta con los recursos públicos. Esta ley, y ustedes lo saben, no es porque ustedes sean valientes en impulsar un cambio en México. Ustedes lo que son obedientes, han sido irrespetuosos. Ustedes no hablan, ladran y gritan todos los días porque no proponen nada que sea bueno para el pueblo de México. Aquí en esta tribuna se ha dicho por parte de los senadores de Morena que son libres y que deciden en libertad. Les voy a decir cuál es la diferencia de ustedes con nosotros. Un hombre libre como nosotros hace y dice lo que piensa. Lacayos, esbirros y esquiroles como ustedes hacen lo que les dicen porque están al servicio del régimen. Por ello, lo que me preocupa y nos asusta es que su gran ignorancia y mayor estupidez la digan con gran seguridad, porque eso es peligroso para el régimen republicano. Ustedes están destruyendo la República, ustedes están destruyendo el país. Por eso quieren un gobierno que espíe, que asuste, que amedrente a las y los ciudadanos. Por ello, quiero cerrar diciéndoles a todos ustedes, hay que defender el país, amigas y amigos. Convoco a la oposición a que se filas, no les demos ni un voto a estos cínicos y corruptos de Morena que están destruyendo el régimen democrático. Es el momento de cerrar filas por nuestro país. Defendamos la República, compañeras y compañeros. Y concluyo, presidente, destruyeron la Constitución, destruyeron el Poder Judicial, se robaron el Poder Legislativo y hoy lo más cínico y patético que he visto en 30 años de carrera política es que no sean respetuosos,
que sean miserables y ni siquiera respeten a su presidenta, a Claudia Sheinbaum Pardo. Ustedes han dejado claro que no manda su presidenta, que manda su expresidente. Y eso nunca lo habíamos visto en este país. Oposición, cerremos filas, vayamos juntos y no permitamos que sigan destruyendo la República. Sobre la moción de ilustración, quiero informar que el video que se entregó es el que se ha reproducido. Entregaron, el video que entregaron es el que reprodujimos. A ver, sí, nada más. Perdón, presidente, he concluido mi intervención sí, y por la apertura y la paciencia hoy de la presidencia para otorgar la palabra, solicitaría, para no pensar que esta presidencia no quiere que el video se conozca, que se ponga el USB que se ha entregado a fin de ilustrar a la Asamblea con el material que tenemos. Sí, nada más, senador Moreno, que no tengo que demostrarle nada a nadie. El video se ha puesto permanentemente y fue el video que entregó el equipo y es un video que ustedes entregaron mal. Acaban en este momento de entregar el video, entonces en lo que tarde el equipo en poder resolver el tema de la presentación del video, deje de interrumpirme por favor, vicepresidenta, porque no puede usted estarme interrumpiendo desde la vicepresidencia cuando estoy dirigiéndome a la Asamblea. Déjeme de interrumpir, por favor, vicepresidenta, porque yo estoy tratando bien al orador, estoy otorgando. Deje de interrumpirme, por favor, vicepresidenta. Entonces, les decía yo, pregunto, ¿está el video ya? ¿Listo? Adelante. La Cuarta Transformación es la dictadura más democrática que he conocido en el mundo, Porque en una dictadura, como ustedes afirman, y en ese sentido autoritario, ¿cuándo van a tener oportunidad, con los pocos votos que representan, incidir sobre las decisiones de las grandes mayorías? La Cuarta Transformación es la dictadura más democrática que he conocido en el mundo, Gracias, presidente, por el tiempo. Gracias. Ese es el video y vuelvo a aclarar que el primero que entregaron pues estaba mal editado. ¿Con qué objeto, senador Cantón Cetina? Un momento, a ver, sonido en el escaño del senador. Ahora sí. Presidente, le solicito el uso de la palabra para rectificación de hechos. Pues sería por alusiones, en realidad, senador, porque está más claro que fue aludido, pero si lo quiere por alusiones. Tiene usted razón, señor presidente. Adelante, hasta por 2 minutos. Gracias. Gracias, señor presidente. Adelante. Señor presidente, como se me ha citado infinidad de veces, le solicito también para fines de ilustración que se ponga el video completo que se solicita al Congreso, al canal del Congreso, el video de mi intervención completa ayer en la sesión de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para poder entender el sentido de mi intervención en su cabalidad y además para poder verificar lo absurdo de la acusación del señor senador Alejandro Moreno. Le hizo una solicitud. Sí, cómo no. Todo el video. Sí, todo el video. ¿Cuánto dura la intervención? A ver,
está pidiendo una moción de ilustración que dura 5 minutos y les recuerdo que efectivamente es atendible hasta 5 minutos la moción de ilustración. ¿Me lo pueden proporcionar? ¿Me puede proporcionar el video? Porque... Senador Cantón Cetina. ¿Mandé? Si nos pueden proporcionar el video, porque nosotros no lo tenemos aquí. No, es que yo no lo traje. Obviamente no venía yo preparado para esto. A ver. Pero está el canal del Lo Congreso. vamos a resolver de la siguiente manera. Sí. Mientras conseguimos el video completo, termine su intervención por alusiones y una vez que tengamos el video completo, atendemos la moción de ilustración. Le ruego que me permita que primero veamos y escuchemos el video. Muy bien. Entonces continuamos con el debate y le otorgamos la moción de ilustración apenas tengamos el video completo. Sí, así se hará. Quiero aprovechar para informar que durante la manifestación de hoy, que fue muy concurrida, siempre pasa que algún grupo de manifestantes llevan a cabo manifestaciones violentas y en el perímetro de la Cámara de Senadores había una exposición, hay una exposición de la Guardia Nacional con 58 imágenes. Fueron destruidas 24 y quemadas por estos manifestantes. Nosotros lamentamos el hecho, por supuesto que no hemos presentado ninguna denuncia y el próximo martes la Guardia Nacional repondrá las 24 imágenes destruidas. Quiero comentarlo para su conocimiento. Me dicen que al parecer ya está el video, chequeamos. La verdad es que Servicios Parlamentarios es de primera. Le hago un reconocimiento a Servicios Parlamentarios que a bote pronto resuelve solicitudes. Y aprovecho para pedir a los oradores y oradoras que cuando vayan a hacer una solicitud de moción de ilustración nos entreguen con anticipación el material que quieren que se presente para que pueda estar en las mejores condiciones. Ya tenemos el video, ahora sí, preséntenlo completo. Las comisiones y a todas mis compañeras y compañeros senadores. Miren, yo veo con mucha felicidad que haya un debate parlamentario. Y a mí que me perdonen, pero creo que debemos darle el tiempo que los compañeros requieran. Cuando se debate con respeto, con argumento, modificar artículos, estamos haciendo una legislación que no es cualquier cosa, ¿eh? Es una legislación que está seguramente, si esta se aprueba como así lo creo, modificando lo que va a ser la vida nacional. Los medios de comunicación, ese espacio, el espectro radioeléctrico es vital para cualquier comunidad, pero especialmente para las más desprotegidas, para las que no tienen acceso y que solamente les está llegando ahora una comunicación manipuladora, una información que es desinformación. Por lo tanto, yo sí creo que hay que reconocer el gran esfuerzo de este Senado mexicano, en donde si cometimos errores, los vamos a reconocer y los estamos reconociendo en los papeles, en los hechos. No tiene nada de malo, ¿eh? Yo no me avergüenzo de ser senador, de haber aprobado un intento legislativo de buena fe, con la información que teníamos, y que si pudo ser enriquecida con estos conversatorios, con estas intervenciones, con una buena disposición del Poder Ejecutivo también, hay que festejarlo. Hay que festejarlo y no andar en una mezquindad legislativa. Y no se trata de vulgaridad legislativa, ¿eh? Tampoco. No lo acepto ser un vulgar legislador. Soy un legislador que se honra de venir del voto popular. A mí no me la regalaron, ¿eh? Ahí están los votos tabasqueños, más de 600,000 votos tabasqueños que me acreditan estar aquí. Y sí creo totalmente que esta es una legislación, como dijo el senador Corral, que es, le llamó pionera y vanguardista. Sí lo creo totalmente. Ustedes dicen que todavía se puede mejorar. Claro que sí, hombre.
¿Qué hay? ¿Qué hay de perfección en la vida? Nada. ¿Que no tuvieron tiempo de estudiar? Este es un tema, dijo el senador Huerta, y estoy de acuerdo, que para los que hemos estado, y aquí habemos parlamentarios de muchas legislaturas y un público experto, que conoce de estos temas, hombre, no son novedosos, son de debate público. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, concesionarios que todos los días están tratando de erosionar al Estado mexicano, que todos los días están agrediendo la inteligencia del pueblo mexicano, que todos los días están defendiendo sus intereses políticos, económicos, apátridas. Hemos visto la pretendida intervención de un gobierno norteamericano con propaganda sobre cómo condenar el fenómeno de los migrantes. ¿Qué no nos queda claro eso? Pues eso es lo que estamos combatiendo aquí, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque no somos una mayoría tonta, somos una mayoría inteligente. ¿Y por qué? Porque la mayoría del pueblo de México, hombre, no subestimen la inteligencia del pueblo de México. Y para mí la verdad, la Cuarta Transformación es la dictadura más democrática que he conocido en el mundo, Porque en una dictadura, como ustedes afirman, y en ese sentido autoritario, ¿cuándo van a tener oportunidad, con los pocos votos que representan, incidir sobre las decisiones de las grandes mayorías? Son pocos, pero los respetamos. Son pocos, pero los escuchamos. Son pocos, pero tienen mucho que aportar a México. Pero que no se les olvide, la mayoría de los mexicanos avaló el plan C que propusimos en nuestra campaña electoral, que fuimos casa por casa, y que no nada más era la reforma judicial, eran todo un paquete de reformas constitucionales que le están dando ahora un sentido de un constitucionalismo social y democrático popular a este gran país. Estemos devolviendo nada más lo que le habían robado, lo que le habían saqueado, lo que le habían cortado en términos de aspiración de un mejor país. Así que yo estoy seguro que no andemos con caprichos legislativos, hombre. Que vayamos a discutir, y estoy de acuerdo totalmente. Y lo vimos, y reconozco el papel, senador Insunza. La ley debe ser pareja. Y hubo muchísimos que se excedieron a 6, 7. Un aviso preventivo nada más. Correcto. Entonces, me sujeto al aviso preventivo. Pero realmente, lo que yo sí creo es que tenemos que discutir, que aportar, que cada uno diga ante el pueblo de México de qué lado está. Exacto. Y que el pueblo de México juzgue quién tiene los argumentos, quién miente, quién tiene la razón. No coartemos la libertad de expresión en el Senado de la República y en ningún lado, porque esta modificación legislativa no tiene esa pretensión. ¿Por qué retiramos algunos artículos? Para que les quede claro que no pretendemos esa limitación de la libertad de expresión, que no pretendemos hacer caprichos electorales, que pretendemos defender los mejores intereses del pueblo mexicano. Muchas gracias por la concesión, señor presidente. Muchas gracias a usted, admirado senador Cantón Cetín. Ahora corresponde usarle la palabra. Ya se puede retirar el video. Adelante con su... Adelante. Me queda un minuto. Es suficiente después de haber visto y escuchado ese video. Pero lo que todavía no es suficientemente claro para el actual presidente nacional del PRI, es el efecto destructivo que ha tenido con esa institución
que en algún momento sirvió a la República, al propio PRI. Lo que no le ha quedado claro todavía es que es investigado y se le solicitó un desafuero en la Cámara de Diputados por muchas cosas de por medio. Lo que no todavía está claro es que hizo una declaración que había que matar de hambre a los periodistas. Lo que no queda claro es que ese debate que se da hoy es histórico en el sentido de proporcionar una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión para este país, que sea democrática, que defienda la soberanía, pero que sobre todo defienda al pueblo de México en su parte más desvalida, como son las comunidades alejadas, comunidades indígenas, afromexicanas. Ese es el tema del debate. A ese debate yo sí estoy dispuesto a darlo y lo he dado siempre y lo seguiré dando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Moreno? ¿Con qué objeto? Adelante. Está por 2 minutos. Aquí la vicepresidencia quiere mandar sobre la presidencia, pero son 2 minutos. Adelante, senador Moreno. Compañeras y compañeros de esta asamblea, verdaderamente, y lo aludo una vez más, senador Óscar Cantón, es temeraria su ignorancia y su estupidez, pero su seguridad es aún más peligrosa de lo que puede ocurrir cuando ha quedado claro y acreditado en un contexto que usted lo que quiere hacer es mandar un mensaje de censura y de miedo a las y los ciudadanos. Tan es así que usted cree que con venir a esta tribuna y decir que a mí me han solicitado o han solicitado un juicio de desafuero, pues verdaderamente usted es de risa. Jamás van a doblar al dirigente nacional del PRI. A mí me sobra carácter para enfrentarlos a todos ustedes, bola de cínicos y de corruptos. Y les voy a decir por qué. Qué bueno que lo dijo. Hoy, de cara al pueblo de México, hay una resolución del colegiado judicial federal donde han violado las suspensiones para resolver ese tema que no han acatado. Ya le han de haber notificado a la sección instructora y con esa determinación y con esa decisión les quiero decir, jamás van a amedrentar a un legislador como un servidor que los conoce, que hemos enfrentado al poder y que no es fácil ser opositor en un país como este. Pero lo lamentable es que crean ustedes que con esos mensajes van a callar al PRI. No, señor senador, no se equivoque usted. A nosotros nos sobra capacidad, nos sobra carácter y nos sobra determinación. Y por eso le digo, respete usted a su presidenta. Esa declaración que hizo usted de decir que México se alinee con China y no construya con Estados Unidos, no solo es estúpida, es idiota, es una ocurrencia y daña la política exterior de México. Ayude usted a su presidenta que tanta falta le hace. Muchas gracias, senador Moreno. ¿Con qué objeto, senador Cantón Cetina? Alusiones personales. Adelante, está por 2 minutos. Le pido solamente atenerse al tiempo, senador. Le pido atenerse al tiempo. El senador Moreno fue impecable en el uso del tiempo. 2 minutos. Gracias. Con gusto, presidente. Muchas gracias, presidente. Hay quienes deberían estar en la cárcel y no lo están. Al tiempo, hay quienes acusan de autoritarismo y tienen toda la libertad de hablar, de moverse, en los sentidos más negativos que da el ser humano. No son capaces de construir, siempre están destruyendo, se autodestruyen
en cada intervención. Lo lamentable es que hacen toda esa exposición pública con dinero del pueblo de México. Eso es lo lamentable y por eso es que me paré aquí a decirlo. Pero seguramente los números, las fechas, los hechos ponen a cada uno en su lugar. El repudio, el rechazo, lo que significa a ese lenguaje soez, de aprendiz de político, que termina en siendo pandillero de barrio. Es simplemente algo que queda en el diario Los Debates de este Senado de la República para ilustrar quién lo dice. Cuando los adjetivos son superiores en términos emocionales, pobre carrera política. ¿Cómo empieza y cómo termina? Por eso me sujeto al tiempo, presidente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Cantón Cetina. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario. Un segundo, senador Ramírez Marín. Con que sonido en el escaño del senador. Un momento, senador. Un momento, que le pongan sonido en su escaño. Gracias. No, por alusiones, porque está claro y es evidente ante la Asamblea que el senador se refería a un servidor. Adelante. Gracias. Bien, adelante. Duro. Señor senador Óscar Cantón, no le saque usted al debate. Diga mi nombre con claridad. Usted puede decir lo que quiere y guste sobre un servidor. Yo soy un político serio, profesional y no de orden microondas, como muchos de ustedes. Aquí podrá decir usted a esta asamblea, pandilleros, porros, todo lo que usted guste, pero ustedes son narcos, son narcopolíticos, son mafiosos. Ustedes están denunciados. Ustedes han destruido este país y quiero decirles algo más, porque es de verdaderamente llamar la atención en esta asamblea. Todos y cada uno de ustedes, en este complejo momento que vive México, en lugar de construir, como usted cita aquí, en lugar de abogar y construir por su presidenta, lo único que hacen es dinamitar a su presidenta. Por eso me llama poderosísimamente la nación que con su participación no solo usted constate que es ignorante, que no conoce, sino que es demasiadamente ocurrente. Fíjense ustedes nada más la diferencia. Hoy celebran que del 3.5% de aranceles a las remesas han hecho un gran logro para bajarlo al 1% y lo están celebrando. 25% a los aranceles que no están en los productos en el TEMEC, 50% al aluminio y al acero. Y en 8 meses han sido incapaces ustedes de conseguirle una cita, reunión a la presidenta de México de ustedes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En un gobierno priista, señor senador, tanto al señor canciller Juan Ramón de la Fuente como a Marcelo Ebrard, a los dos ya los hubiéramos corrido del gobierno por ineficaces. Y también les voy a decir, si el PRI estuviera en el gobierno, no tengan duda que le hubieran puesto impuestos y aranceles a todo el mundo, menos a México, amigo querido, no tengas duda. ¿Con qué objeto, senador Cantón Cetina? Ahí tiene sonido, ¿con qué objeto? Para alusiones personales. Para alusiones, y aclaro a la Asamblea que con esta intervención se cierra, porque quien fue aludido en primer lugar fue el senador Cantón Cetina, y le corresponde cerrar. Adelante. Hasta por 2 minutos.
Lastimosamente, quisiera cierto personaje tener la benevolencia de un perdón. Por eso pretende decir que defiende a la presidenta de México. La presidenta de México no necesita ninguna defensa. Es la presidenta más querida por el pueblo de México. Es la presidenta que les arrasó en las urnas electorales. Es la presidenta, la primera mujer presidenta que está honrando esa confianza del pueblo mexicano. Así que no tenga, de verdad, no tenga ningún interés en que lastimosamente sea defendido. Usted no tiene perdón de Dios, de tanto atropello y de tanto descaro, porque el pueblo corrió a corruptos. El pueblo lo mandó al cuarto lugar electoral. El pueblo es el que marca el rumbo de este país. Así que siga expresando adjetivos que seguramente se le aplican a usted. Por eso los ha aprendido y los tiene a flor de piel. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Pocas cosas le ha dolido tanto a Morena como el hecho de que yo los haya aventado, por el hecho de que yo me haya separado de la bancada de los mafiosos cuando López Obrador estaba en la cúspide de su poder. Eso es actuar con honestidad. Gracias por mostrar esa entrevista. Me dan otra oportunidad para decir que hay que hacer siempre lo correcto, cueste lo que cueste. Yo siempre denuncié la corrupción, con quien fuera, y me consta que estos de Morena y López Obrador son los más corruptos. Ustedes se quedan porque solo aman el dinero y el poder. Yo, que sí soy derecha, los he denunciado. La lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Procedo, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido en lo general, presidente. No, nada más son mafiosos, también son sumamente torpes. Muchas gracias por las fotos que presentan mías. Las ponen y luego las esconden. Les sale el tiro por la culata siempre. Yo me fui de Morena, pero me quería ir antes. Pero ustedes me rogaron que me quedara. Literalmente me rogaron. Es más, a la semana de haber dejado la bancada de Morena, el expresidente AMLO me mandó ofrecer la candidatura al gobierno del estado de Sonora. Y yo la rechacé. Yo la rechacé porque yo siempre hago lo correcto. Ustedes no tienen ética, ustedes son profundamente deshonestos. ¿Cómo me rogaron que no me fuera? Que todavía siguen llore y llore y con mis fotos aquí para que vuelva. Nunca con los mafiosos. Se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Informo a esta honorable asamblea que resta menos de 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 107 votos, de los cuales 77 son a favor, 30 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto, asimismo en lo particular lo no reservado.